Creo que hoy tenemos un tema súper interesante. Bienvenido a este, digamos, lado B de lo que es el fútbol ¿Alguna vez te imaginaste que Estados Unidos sería potencia en el fútbol? americano. Digo privilegiadas no por el hecho de que jueguen, sino por el momento en el que están jugando. Y cuando uno empieza a ver que en Inglaterra también, como cuna, digamos, del fútbol que hoy conocemos, empiezan a aparecer o tenían esos equipos de mujeres que llenaban los estadios, que para 1920 partidos atraían más de 50.000 espectadores, o sea, entendiendo que era de relevancia absoluta. Claro. Y de ahí pasamos a otras como por ejemplo Marta, que creo que es el ícono por excelencia del fútbol, ¿no? Esta jugadora brasilera, que además es la máxima goleadora de mundial, incluyendo a los mundiales de masculinos, ¿no? Resulta que la reina Isabel II era fanática del fútbol. Jugaba a fútbol y le gustaba ser portera. Además, Formiga, pues para los que no saben, es reconocida porque jugó en 7 Copas del Mundo, ¿no? Antes de terminar, yo solo quiero dejar el momento legendario para mí. Fue el gol de Linda Caicedo con el que Colombia le gana a Alemania. ¿Tú te acuerdas con qué pregunta te dejé en el episodio pasado? ¿Sabes cuándo se jugó el primer partido de fútbol femenil? She's round the goalkeeper and she scored the winning goal in the Women's World Championship final. Well, I suggested it might be a mistake to settle it. And that's exactly how it's turned out. And the best player in the world. Beto, pues hoy del rechazo y el olvido a la gloria. Creo que hoy tenemos un tema súper interesante. Bienvenido a este, digamos, lado B de lo que es el fútbol en Deportes para Curiosos, la historia del fútbol femenino. No sé si lado B, la otra cara del fútbol. Escuchábamos primer título mundial de Estados Unidos. ¿Alguna vez te imaginaste que Estados Unidos sería potencia en el fútbol? Americana. No, evidentemente no. Yo creo que pues ellos tienen mucha genialidad y tienen mucha visión en muchas cosas, pero indudablemente nunca hubiera apostado porque el fútbol hubiera sido o ellos hubieran sido un referente en el fútbol, como ha pasado, ¿no? Con esta selección y con esta camada de jugadoras tan cracks, porque eso ha sido Privilegiadas, porque digo privilegiadas no por el hecho de que jueguen, sino por el momento en el que están jugando, porque es en el momento de la historia en el que todo el mundo puede ver que estás jugando, ¿no? Donde hay redes sociales, donde hay televisión, donde hay radio, donde todo el mundo puede ver lo que haces. Y creo que es el momento idóneo del fútbol femenino. Además, yo creo que, o sea, juntándolo y saliéndonos un poco de lo deportivo, en este momento en el que estamos hablando tanto, ¿no? O que se viene hablando de la equidad, del valor de la mujer, más allá de lo que tradicionalmente pues se creyó o se impuso como el rol. Creo que también el hecho de ver de ver esta capacidad de este equipo de Estados Unidos y de otros sinnúmero de jugadoras de diferentes países mostrando esa valentía, ese valor, esa calidad, esa habilidad, también es un ejemplo para seguir rompiendo ahí sí esquemas, ¿no? Que es un poco este capítulo contar del fútbol femenino como de que fueran marginadas, de que se le dijeran que no podían, que no era su espacio, a ganarse a ganarse este puesto a pulso y En la demostrar élite. que están en la élite. Exacto. Yo no sé mucha gente, pero es una percepción personal. Muchas veces hay partidos
de fútbol femenino que prefiero ver sobre el fútbol masculino. Y esto es porque es más espectacular y hay más garra que en la cancha de hombres. Y además yo creo que también por el estilo de juego y no hablando de cuál es mejor o peor, porque esa no quiero ir a eso, simplemente creo que tienen un estilo de juego en el que se permite más y esos goles espectaculares, por ejemplo, se ven más seguido, ¿no? Porque Ujú. tienen de pronto una visión o estilo, por dejarlo ahí, diferente en el que, entendiendo la misma base del fútbol y todo, pues se permiten esa libertad Claro. y se ve esa espectacularidad, como tú dices. ¿Tú te acuerdas con qué pregunta te dejé en el episodio pasado? Creo que me dijiste, la pregunta fue cuándo había nacido el fútbol femenil, ¿no? ¿Cuándo fue el primer partido? ¿Cuándo ¿Cuándo se jugó por Ajá. primera vez? Bueno, resulta que desde el reinado de Eduardo II en Inglaterra, por ahí del siglo XII, ya había partidos de fútbol en los que participaban las mujeres. No el fútbol organizado, o sea, era el mob fútbol, no era tan rudo como el Coventry fútbol, pero sí era un deporte o una actividad donde participaban muchas mujeres de muchos, de las villas, se reunían y jugaban. No había número de jugadores, jugaban todos a patear un balón y a tratar de llevarlo o a meterlo en algún lugar. Desde el siglo XII, prácticamente a la par del fútbol varonil. masculino? Y hablábamos del origen en China, del origen en Japón, del origen en Grecia. Bueno, en China, el Wushu empezó siendo jugado Por mujeres. por las princesas y las cortesanas a manera de recreación sobre los hombres. Lo jugaban las mujeres y los niños. Mira qué interesante, pues pensar que todo empezó con la mujer, Claro, con claro, la vida misma. Pues, como la vida misma, ¿no? Incluso Shakespeare ha mencionado fútbol en La Comedia de los Errores en 1594 y en El Rey Lear de 1608. Y aparte, Philip Sidney en 1580, en el poema Un diálogo entre dos pastores, describe un paisaje donde unas mujeres están jugando, y él lo menciona, jugando al fútbol en el campo. pues es que yo creo que nada es coincidencia al final cuando uno empieza a entender y pues ha sido parte de, en especial mi proceso, como yo te digo, Beto, el de los datos, el conocedor, yo he sido un poco más, he ido entendiendo muchas cosas en este proceso de deportes para curiosos y cuando uno empieza a ver que en Inglaterra también, como cuna, digamos, del fútbol que hoy conocemos, empiezan a aparecer o tenían esos equipos de mujeres que llenaban los estadios que para 1920 partidos atraían más de 50.000 espectadores, o sea, entendiendo que era de relevancia absoluta Claro. y llegamos a un momento en el que en el 21 la razón que haya hecho la FA pues prohíbe el fútbol femenino. Lo prohíbe, fue el primer obstáculo al que se enfrentaron porque durante la Primera Guerra Mundial el fútbol femenino le iba ganando terreno al fútbol varonil, sobre todo porque los hombres no podían jugar, estaban entretenidos peleándose con otros y tirándose bala. Entonces las mujeres eran las que llevaban la batuta en el fútbol femenino. Y entonces la FA prohíbe practicar el deporte en sus estadios afiliados porque supuestamente era un deporte peligroso para las mujeres y no debería fomentarse. Fue la primera vez de las dos que la FA prohibió el fútbol. Pues es que si tú miras en la historia, más allá de ponerle nombre a una entidad,
incluso han tenido que enfrentar a que les quieran cambiar los balones, cambiar las dimensiones, los tiempos, el tamaño de los arcos. Exacto. Y pues creo que al final ellas mismas hoy en día han demostrado y se han ganado a pulso el poder estar a la par en las canchas de fútbol, las indumentarias, el balón, porque ellas han mostrado que tienen la misma habilidad, algunas son La misma superiores, como pasa, o sea, que yo creo que en todos los deportes uno ve gente muy hábil, gente superior y pues esos extraterrestres como también lo tiene el fútbol femenino y creo que es una manera en demostrar que esos paradigmas cómo se van rompiendo y cómo han ido ganándose a pulso esa batalla por, hey, nosotras también tenemos esta capacidad y esta posibilidad no tienen ustedes desde afuera, sobre todo que la mayoría de veces, y no quiero entrar en discusiones más allá de, son hombres hablando de las mujeres, ¿no? Entonces, pues creo que es un tema de muchas aristas que ha sido, y de mucha polémica para muchos. La verdad es que yo lo veo como un deporte normal que disfruto igual que cualquier otro deporte y que disfruto tanto como disfruto el voleibol femenino y como disfruto el baloncesto femenino. O sea, es eso. Y cada uno tiene su esencia. exacto. Y yo creo que uno no puede vivir en comparaciones porque sin duda eso le quita la espectacularidad a cada uno de las demostraciones en los juegos, independientemente del género, del país, de la competición. Entonces creo que es un tema muy interesante, pues o sea, también aprender cómo el fútbol, ¿no? Y en este caso el fútbol, pero hablamos de los deportes y hablábamos el día de los Juegos Olímpicos, cómo esas participaciones también han ayudado a romper paradigmas y demostrar que no opinemos solo porque creemos que X cosa, sino Hay que investigarlo investigar. y hay que sentirlo también, sentir la historia. El primer mundial, que no fue un mundial oficial, digámoslo así, fue en 1970. A raíz de eso es que la FA prohíbe por segunda vez el fútbol femenino, diciendo que no era un deporte apto para mujeres. Pero lo que pasa es que las mujeres seguían ganando terreno en los países británicos con el fútbol. Y eso era lo que les pesaba. Mucha más gente iba a los estadios a ver, incluso a veces más que en partidos de hombres. Y entonces les empezaron a poner los obstáculos. Hasta que en 1991 ya la FIFA organizó el primer mundial en China y es ahí donde empieza ese dominio de Estados Unidos que lo escuchábamos al inicio de este episodio, el primer título de Estados Unidos en 1991. Ah, pues es que es indudable, esa selección ha sido galardonada y ha sido, pues al final sí pioneras en muchas luchas por esa equidad Sí, en las oportunidades, ¿no? claro. Y contrario, y es lógico, contrario al fútbol de varones, de hombres, la profesionalización del fútbol femenino ya es prácticamente de la última década del siglo XX. En 1992, con la creación de la Premier League femenina, Comienza ese camino. comienza ese camino hacia que una futbolista pueda recibir una paga por jugar. Aunque hasta 7 años después fue donde absolutamente todas las jugadoras ya eran profesionales, porque cuando inicia la Premier League, no todas las jugadoras recibían una paga por jugar. Había como jugadores estandarte que eran las que les pagaban y les pagaban mejor. Claro. Y hasta después, hasta 7 años después, es cuando ya se estandariza o se obliga la profesionalización de las jugadoras y empezó con los 11 equipos de primera división contando con jugadoras de tiempo completo. Y en ese tiempo completo y en esas historias de este fútbol, que pues tiene muchas historias también por contar, pues hay unas reinas del balón
que han marcado esta historia, ¿no? A ver, literalmente reinas. Y reinas del fútbol. Y reinas del fútbol, yo no sé, pero reinas. Resulta que la reina Isabel II era fanática del fútbol. Cuando era joven, en los jardines del Palacio de Buckingham, jugaba con pues las mismas mujeres cortesanas, incluso con algunas empleadas del castillo del palacio, jugaba a fútbol y le gustaba ser portera. Mira. Esa fue, digamos que la reina más reciente de la que yo tengo documentación. Pero, ¿te acuerdas que te hablé de la antigüedad cuando empezaron referencias desde el siglo XII? Bueno, se dice que el balón más antiguo de fútbol de toda la historia está en Escocia. Lo encontraron escondido detrás de una cama, en un hueco en la pared, y pertenecía a María Estuardo, la reina de Escocia. Fue una reina que estuvo 19 años presa en Inglaterra, pero no estuvo enclaustrada en un solo lugar, sino que la cambiaban de castillos precisamente para que los escoceses no pudieran rescatarla. Claro. Y en esos 19 años y todavía por el resto de lo que pudo vivir, jugó al fútbol. Y se dice que ese balón que se encontró allá, hallado tras un revestimiento de roble atrás de la cama y la pared, que está ahora en un museo en Escocia, era el balón de ella. Fueron las 2 primeras reinas del fútbol en la historia. Mira. Y de ahí pasamos a otras como por ejemplo Marta, que creo que es el ícono por excelencia del fútbol, ¿no? Esta jugadora brasilera, que además es la máxima goleadora de mundial, incluyendo a los mundiales de masculinos, ¿no? Que tiene, no sé, son como 17 goles, ¿no? Es un número y es un número de otro planeta. Ahí sí. impresionante. Y que además eso que ibas a decir, y qué pena que te interrumpa, pero como que venía ya con la idea, pero la otra que también es de esas genialidades brasileras es Formiga, Sí, ¿no? también. Y las 2 brasileñas y las 2 con ese ADN que tienen los brasileños para el fútbol, a pesar de que practicaron el fútbol mucho después que Uruguay y que Argentina, porque había menos ingleses en Brasil. Claro. Y aún así, creo que Formiga y Marta, sobre todo Marta más que Formiga, llegaron a marcar como esa directriz del fútbol bonito, originado en Brasil y por mujeres, ¿no? Además, Formiga, pues para los que no saben, ¿cómo se llama? Es reconocida porque jugó en 7 Copas del Mundo, ¿no? También, O sea, la jugadora con más mundiales. ahorita recientemente, ¿no? Aparte del equipo estadounidense, ¿no? Con varias de esas jugadoras, Morgan, Rapinoe y todas esas que conocemos, creo que la que está marcando un poco la partida es esta Alexia Putellas, la catalana, referente del equipo de Barcelona, sí. y de la selección española, pues que lleva 2 balones de oro ya en su haber, ¿no? En su haber. Y que también ha sido un referente de la selección española, no nada más del fútbol catalán o del Barcelona, que es uno de los equipos más representativos y poderosos de los clubes del fútbol femenino. Creo que Alexia Putellas también es de las actuales ídolos de todas las mujeres que quieren o que siguen al fútbol femenino. Así es, Beto, y llegamos a tu sección. Hoy, ¿qué datos? Sigue. Déjame mencionarte dos. Lily Parr. Lily Parr, que fue por muchos la primera gran referente del fútbol femenino a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Dicen, así como Pelé, que marcó
alrededor de 1,000 goles o más en Impresionante. su carrera. Fue la primera mujer incluida en el Salón de la Fama del fútbol en Inglaterra, y aparte dicen que una de sus características no solo era el liderazgo y la determinación para anotar goles, sino echarse su cigarrito después de cada partido. Mira, pues ahí está, pues esas historias, ¿no? Yo creo que Así es. así, esa es la historia, hace parte. Y con ella termino para no alargarnos más. Exacto, creo que ya quedan son historias que un poco ya más conocemos, ¿no? Así es. Las victorias y la superioridad de Estados Unidos, teniendo ellas también la mayor goleada en un mundial, cuando le ganaron 13-0 a Tailandia, A Tailandia. ¿no? El gol más rápido en una competición femenina que es a los 7 segundos, que pues también pasa a la historia, y pues indudablemente lo que tú nos contabas un poco, lo de la liga más antigua que al final pues termina siendo la de Inglaterra. El gol de los 7 segundos lo anotó Cristina Buchenroth en un partido de la Liga Mexicana entre Rayadas y Pachuca en 2022. Y el mismo año, 2 años después, en la Liga Española, Eider Arana anotó un gol. Ella juega en el Eibar, anotó un gol a los 8 segundos de iniciado el partido. Son los goles más rápidos en la historia del fútbol. Antes de terminar, yo solo quiero dejar el momento legendario para mí, fue el gol de Linda Caicedo con el que Colombia le gana a Alemania. Más allá de lo de Estados Unidos, Marta y todo, pero yo creo que ese gol de Linda, creo que todos los colombianos lo vivimos pues ahí sí como nuestro. Yo el momento legendario me voy con el partido de la Champions League femenina entre Barcelona y Wolfsburgo. Y no tanto por el resultado o el espectáculo, por ver el Camp Nou casi con 92,000 personas El récord. apoyando, que es el récord histórico de asistencia en un partido de fútbol femenino. Casi 92,000 personas. Yo creo que eso es como con todo lo que hemos hablado, es una muestra de cómo se ha ido rompiendo ese estigma o esos prejuicios, y ellas, las mujeres, se han ganado a pulso ese, ni siquiera el derecho, ese placer y gusto y privilegio de poder jugar fútbol y contar con las mismas condiciones que ha tenido el fútbol masculino históricamente. Y con talento. Y talento. Y que han demostrado sobre todo que un balón de fútbol no tiene género. Eso sobre todo creo que es lo más importante. Pues bueno, Beto, ese era un poco el capítulo del otro lado. Como dijimos, queríamos también darles, porque ellas no solo se lo merecen, sino tienen también muchas historias que contar, y seguramente en todos los deportes puede pasar, pero quisimos en este porque ha sido histórica en los últimos años esa lucha también de ellas por tener la posibilidad de tener condiciones para mostrar ese talento y ese gusto. Así es. En nuestro próximo episodio vamos a hablar, para quienes ya escucharon el episodio 0, sabrán a qué me refiero, un deporte que se juega como el fútbol, pero solo con 4 jugadores, donde los principales actores son animales. Un deporte de mucha historia milenaria, pero sobre todo de reyes y de mucha clase. Pues bueno, Beto, gracias por esa introducción. Los esperamos en el próximo episodio para que sigamos conociendo más de estos deportes acá en Deportes para Curiosos. Y nada, un placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Recuerden seguirnos en YouTube, en TikTok, Spotify. Spotify, Instagram, Facebook, y ahí
estamos conectados. Deportes para curiosos. Muchas gracias.